Vamos a estudiar hoy al hombre militar, al hombre preparado, al hombre que está siempre a la guerra, listo para pelear, nunca rendirse, el hombre que no solamente quiere un país, quiere 2, 3, 4, 5, 6, quiere a toda Europa bajo su mando, pero también vamos a estudiar al hombre que también tenía un corazón, al hombre que lloraba, al hombre que sufría, al hombre que escribía cartas y cartas y cartas hacia su amada Josefina, pues Josefina fue la mujer que le rompe el corazón a este hombre. Vamos a entender el porqué del Waterloo, ¿no? Ya que todos en un momento de nuestra vida vamos a tener un famoso Waterloo. ¿Saben qué es el Waterloo? La batalla donde fue derrotado Napoleón. La última batalla donde fue derrotado Napoleón. Y Napoleón saca dos frases muy importantes después de esa gran derrota, cuando es llevado a la isla de Santa Elena a morir en un aislamiento. Él va a decir dos frases muy importantes, que al final de la clase lo vamos a ver. Bien, esto tiene que ver mucho con historia del Perú también. No te olvides, la era napoleónica o la Revolución Francesa tiene mucho que ver en el desarrollo del Perú. Mientras la Revolución Francesa se estaba dando, en el Perú había el virreinato, ¿no? Y estamos hablando más o menos del siglo XVIII, por lo menos, donde en este caso, pues en el Perú ya estaba empezando también a ver las rebeliones, en este caso también, del auge indígena, ¿no? También, ¿por qué no mencionar al señor Simón Bolívar, el que tuvo una gran influencia y admiración por el señor Napoleón Bonaparte, ya que él también intentó hacer aquí en América del Sur un imperio a través de la Gran Colombia, anexando a Venezuela, anexando a Colombia, a Ecuador, a Perú, Bolivia. Él quería inclusive llegar hasta los Estados Unidos, México, y hacer que todo el continente de América sea una sola normativa, una sola ley, una sola bandera. Entonces, hay mucho de por qué hablar, hay mucho de cómo entender y contextualizar. Pero bien, vámonos poco a poco con el tema de la era napoleónica, que va más o menos del año 1799 al año 1815, ¿ok? Bien, poco hablamos o mucho se ha hablado de que Napoleón tenía una estatura baja y es mentira, ¿ok? Napoleón decía, no, Napoleón es pequeño, Napoleón es chiquito. No, Napoleón tuvo una estatura promedial, ya para romper el mito. Ya muchos dicen, no, Napoleón fue pequeño, no fue pequeño, tuvo una estatura promedial. Primero tenemos que analizar el tiempo y espacio, en este caso tiempo, ¿no? Coronación de Napoleón el 2 de diciembre del año 1804. Aquí hay algo muy interesante. Por un lado, tienes que entender que la Iglesia Católica aún seguía dominando. ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa? Pregunto a alumnos de quinto de secundaria. Objetivo de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Abolir el antiguo régimen. Muy bien, era eliminar el antiguo régimen, sacar al rey monarca, dejar desplazar a los monarcas para instituir una democracia, ¿ok? Instituir un nuevo sistema político. Perdón, Brandon, no te escuché. Acabar con el absolutismo. Exactamente, señor Brandon. Terminar de una vez con el absolutismo, eliminar a los reyes absolutos, instituir un nuevo parlamento. Pero recordemos, después de la Revolución Francesa, nada fue igual, ya que para poder adjudicar los poderes empezaron a pelearse uno con otros, ¿no? Los jacobinos con los Robespierre empezaron a mecharse por el poder. Y cuando no hay nadie que controle el poder, tiene que haber un hombre. Y aquí es donde entra nuestro hombre del día de hoy, nuestro amigo Napoleón, y pone orden. En este caso, Napoleón, el gobierno de Napoleón fue un aspecto muy interesante y desde su coronación, él ya deja mucho que entrever. Voy a adelantar algunas diapositivas, discúlpeme, para que nosotros entendamos más o menos a qué me refiero con el hecho, con el acto de la coronación de Napoleón. Aquí está la coronación de Napoleón. Si ustedes son observadores, si ustedes suelen visualizar bien, yo les pregunto, ¿no? En el monarquismo, en el monarquismo absolutista, ¿quiénes eran los hombres que coronaban a los grandes reyes? El Papa. El Papa, ¿no? Los papas siempre eran los... El Papa. El hecho de que un papa te pusiera la corona era una sinonimia de que él estaba sobre encima de ti, ¿no? Que tú eras una persona de segundo rango. Entonces a Napoleón no le gustó esa vaina. No le gustó esa vaina. Y mira lo que vemos aquí en la imagen. ¿Qué es lo que se puede percibir en la imagen, jóvenes? A ver, ¿qué es lo que pueden ustedes visualizar en esta imagen? Parte de ser historiadores, también somos un poco visuales. También tenemos que manejar la visión, la visualidad. Lo está jalando. ¿Quién le está jalando? Una persona que no es papa está coronando. Alguien que no es un papa está coronando a Napoleón. Pero aparte hay bueno, no sé si es un papa o será un obispo, pero está ahí costado, parado como... Tenemos dos personajes. Acá hay tres personajes. El clero, Napoleón, Josefina. Napoleón está coronando a Josefina. Napoleón se coronó a sí mismo. Encarceló al Papa
y dijo no más con la religión. Él dijo en uno de sus estamentos escritos y dijo de la siguiente manera, Recordatorios de Napoleón, página 64, dice, el papado es el auge en un determinado tiempo. Mientras yo estoy, yo soy el sol, la luna y las estrellas. Napoleón se estaba autodenominando a sí mismo como el único, que no hay nadie sobre encima de él y no habrá nadie encima de él. Y la religión no se iba a imponer ante él. Le puso a los clérigos en su sitio, por decirlo de esa forma. Agarró y le dijo, ¿saben qué? Ustedes para allá, déjame a mí. Yo hago las cosas a mi manera, yo gobierno a mi manera. En ese tiempo, pues, sabemos que era una rebeldía, por decirlo así, ante este hombre que empezó de una u otra forma de ser un simple soldado, ¿ya? De ser un simple soldado a entrar a las filas de la monarquía y del gobierno francés, por decirlo de esa forma, ¿ok? Luego de eso, pues nos vamos dando cuenta que en su recorrido él va a tener muchas campañas militares porque él entendía en su mente, ya, él entendía que en su mente que él tenía que trascender, ya, la mente de un hombre con visión es trascender. ¿Y qué significa la palabra trascender, jóvenes? ¿Qué es trascender? ¿Por qué Napoleón quería trascender? Quería ir avanzando, ganando más territorio para trascender a ser el máximo poderoso de toda Europa. Exactamente. Cuando uno trasciende, uno para trascender tienes que hacer. No son como los políticos que hablan y no cumplen. Napoleón habló, prometió y cumplió. Ahora, ¿qué influencia tuvo Napoleón en Europa? Primero, tuvo la influencia de consolidar los logros de la Revolución Francesa. Él consolida la revolución con nuevos ideales. Y estos nuevos ideales se van a extender por toda Europa, a tal grado que inclusive va a llegar también a los Estados Unidos. ¿Ok? También va a llegar esa influencia nueva de ideología hasta los Estados Unidos. Y por eso también se va a estudiar la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Recuerda que Estados Unidos estaba bajo la influencia de los británicos y en este caso, pues, Napoleón también tuvo un gran problema con ellos, ¿no? Tuvo un gran problema sobre todo con Inglaterra, por decirlo de esta forma. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos a Napoleón y la influencia, consolidar la revolución, consolidar los ideales y expanderlo por toda Europa, hacer cambiar de visión al mundo europeo. Ahora, para el año 1799 se inicia en este caso la monarquía, por decirlo así, dejando de lado la monarquía, perdón, y entramos a un nuevo gobierno con 3 cónsules. En este caso tenemos a Sieyes, a Ducos y a Bonaparte. Para el año 1802, Napoleón fue designado cónsul vitalicio. ¿Qué significa? Que Napoleón empieza a absorber los poderes, ¿ya? Y los concentra en él mismo. Tanto así que Sieyes y Ducos se dan cuenta que Napoleón tenía, por decirlo de esta forma, esa dialéctica, esa dinámica, ese estereotipo para la política. No solamente para la política, sino también para el aspecto militar. Del punto, en este caso, Sieyes y Ducos, Sieyes y Ducos se quedan como consejeros de Napoleón, ¿no? Como hombres que iban a estar siempre al respaldo o siempre al consejo, en este caso, de este gran hombre. Napoleón, educado en una familia muy, muy noble, muy humilde, ¿ya? Él llega a entrar al ejército militar porque era un aspecto de formación, él se educa dentro del aspecto militar. Napoleón, pues luego de eso, él va para unas campañas y en esas campañas él logra hacerse conocido, ¿no? Él logra hacerse resaltado de cómo es que este hombre también tenía conocimientos militares fuera de lo normal. Un hombre que para su edad, para su tiempo, fue muy avanzado, por decirlo de esa forma, en algunos ideales, ¿no? En algunos ideales. Pero bien, en este caso Napoleón va a manejar una política más interna, lo que no se veía en una monarquía absolutista. En este caso, el objetivo de Napoleón va a ser centralizar. Mira lo que dice acá. El objetivo es consolidar las conquistas revolucionarias, evitar el retorno de la monarquía y centrar su poder en el aspecto de la paz social, reformar las leyes sociales y económicas, normalizar las relaciones con la iglesia y elaborar un código civil. ¿Ya? En este caso, sabemos que el primer código, que es el código Hammurabi, que se estableció en Mesopotamia, era el primer código de derechos humanos, pero Napoleón va a ampliar esa situación. ¿Ok? Entonces se va a hacer conocido como el país donde van a empezar a dictaminar leyes a favor de las personas. En este caso, él buscaba normalizar. ¿Qué significa normalizar? Quiere decir que ponerle en su sitio a la iglesia. ¿Ok? Que la iglesia tiene que saber que su único lugar no es la participación política, sino que su único deber es participación moral dentro de la sociedad, ¿no? Y luego pues se va a aplicar la elaboración del Código Civil,
donde él va a implementar esta sinonimia de códigos de respeto, de derechos, que en la monarquía absolutista no existían, ¿no? Y sobre todo va a llevar pues a Francia a una pacificación. Cuando los franceses vieron en Napoleón, pues lograron ver en Napoleón un hombre con muy buenas leyes, con muy buenos términos, con un buen pensamiento, con futuro, por decirlo de esa forma, para el desarrollo de la pequeña Francia, ¿no? Entonces tenemos ahí la pacificación, ampliación de reformas económicas también, los nuevos mercados y cosas por el estilo, y también pues en el aspecto religioso y en el aspecto civil. Pero bien, dicho esto, también tenemos que tener en conocimiento cómo es que empieza a nacer el hecho de la pacificación social. En este caso se permitió el regreso de los exiliados que la monarquía había expulsado, ¿ok? Gobernó en primera instancia apoyándose de un equipo popular y moderno. ¿Qué significa? Que el gobierno de Napoleón era bien apoyado. Ya los franceses apoyaban a Napoleón. Napoleón era visto con buenos ojos. Lógicamente no todos los franceses. Estamos hablando de un 90-80% que prácticamente viene a ser el apoyo popular, ¿no? En este caso, pues él va a incluir los antiguos funcionarios, ¿no? Y en este caso, pues vamos a tener una nueva visión de política para él, ¿no? Él va a ampliar la política a una visión más organizada y sobre todo va a diferenciar los poderes, que era lo que en ese tiempo se estaba tratando de hacer, ¿no? La división de poderes para que no todo recaiga sobre un solo poder. Pero profesor, aquí estamos hablando de contrariedad, porque Napoleón había absorbido los poderes, sí. Napoleón había absorbido los poderes hasta que, en este caso, el Congreso francés establezca un nuevo régimen, ¿ok? Pero el Congreso, pues como todo buen Congreso en cada uno de los países, tuvo sus momentos donde también tienen dificultades y no lograban ponerse de acuerdo. Y ante eso, Napoleón se va a imponer como emperador, ¿ok? Él se va a imponer como emperador. Ahora, en este caso, hay algo que sí él llevó un poquito al extremo, ¿no? Él va a fomentar una reestructura financiera, ¿ok? Vamos a dejar de lado, pues, ese hecho de pagar impuestos continuamente de una forma abusiva. Él va a reorganizar la parte fiscal y administrativa bajo un solo modelo, el modelo centralista. La reestructuración de las finanzas públicas, como dice el texto, a través de la creación del Banco de Finanza y de la moneda. Y en ese tiempo se creó la primera moneda llamado el franco germinal. ¿Ok? El franco germinal, tal como lo ves ahí en imagen, fue la primera moneda, inclusive con la cara de Napoleón, como una forma de hacerle recordar quién estaba haciendo esos acontecimientos, ¿no? Napoleón va a reformar a través de una banca, se podría decir un gobierno o una economía más, hasta el grado como el que se le puede ver en Estados Unidos, inclusive, ¿ya? Bien, entonces estamos viendo el máximo momento donde Napoleón empieza a cambiar sus ideales, porque como todo hombre, él buscaba una Francia libre, y lo estaba logrando, pero él estaba disfrazando la libertad con una parte muy interesante que luego lo vamos a ver, que viene a ser el aspecto, ya el aspecto regular, por decirlo de esta forma, el aspecto regular de mantener un imperio, porque su sueño era un imperio, pero él disfrazaba el imperio con la democracia, porque él anhelaba la democracia. Pero en este caso, en su mente estaba todavía que toda Europa sucumbiera bajo un gobierno democrático, por decirlo así. Para el año 1801, Napoleón va a firmar el concordato con el Papa Pío VII, el cual lo reconoció en ese tratado, ya en ese concordato, se especificó cuáles iban a ser las funciones de la Iglesia, ya, y cómo ésta debería estar dentro de los regímenes sociales. En este caso se va a consolidar la tolerancia religiosa, ya que para ese tiempo eran muy intolerantes, ya. Recordemos acerca de lo que es la famosa Santa Inquisición y el desarrollo de toda esta, aún todavía la Iglesia Católica lo seguía manejando, ya la Iglesia Católica aún todavía lo seguía manejando de forma indiscriminada. Y en este caso, ese concordato va a dar el primer punto o vistazo a la libertad religiosa, ¿ok? Al hecho de mantener una libertad y elección de religión, inclusive. Tanto así que Napoleón se dio cuenta que la Iglesia era un retraso por el avance científico. Entonces, pues, en este caso, Napoleón le va a poner en su lugar a la Iglesia Católica para que empiece a haber un nuevo desarrollo, no solamente en Francia, sino también en el mundo. ¿Ok? En el mundo. Bien, vamos a continuar. Luego tenemos la elaboración de un código civil. ¿Ya? En este caso, en respecto al proyecto de Napoleón, va a lograr consolidar muchas cosas importantes. En este caso, el derecho a la propiedad que en la monarquía absolutista no había, ¿no? Cada persona tendría derecho a la propiedad y a cuidar de esa propiedad, ¿no? Derecho a la libertad individual e igualdad ante la ley. Todas las personas vendríamos a ser iguales ante una nueva constitución y ante un nuevo reglamento, ¿ok?
Y en este caso, lo último fue la reglamentación del matrimonio civil y el divorcio, ya que para esos tiempos, pues la Iglesia Católica se encargaba de casar, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que esto vendría a pasar también a una parte, a un fraccionamiento del poder del Estado. En este caso lo vamos a conocer como el matrimonio civil. Ahora lo conocemos, porque hoy, si deseas, te casas por civil y por religioso, ¿no? En ese tiempo, pues los divorcios solamente se podían dar si es que el papa o el clérigo lo otorgaba. Ahora ya no. Ahora podríamos ir a un estamento del Estado y poder formalizar o poder llevar a una evaluación lo que es el divorcio, ¿no? Sin embargo, estas reformas estuvieron acompañadas de represión y de censura de la prensa. Asimismo se culminó la autoridad de Napoleón como emperador en el año 1804, ¿no? Para ese tiempo, pues, habían algunos derechos que todavía se suprimían, ¿no? No digamos que todo fue un mar de rosas, no. Esto fue cambiándose a posterior, poco a poco, pero en este caso la libertad de prensa, eso sí estaba todavía, estaba reprimida, ¿no? Aún no estaba como un código, como un derecho que todos debían tener, ya que había personas que se oponían al imperio de Napoleón y pues en esos movimientos de prensa siempre son los más solubles a la hora de comunicar, ¿no? Pero bien. Chicos, un favorcito, aquí ya me queda solamente un minuto, vamos a volver a ingresar con el mismo link, por favor, y continuamos a partir de aquí. Sí, hijos, vamos a volver a entrar con el mismo link. Los espero, por favor.